empezamos. Hoy la Comisión de Biblioteca y Archivos estamos encantados de presentar el libro de Humberto Persano, El mundo de la salud mental en la práctica clínica. Es una compilación muy original sobre este tema, con 41 autores. Distintas, pero no sí, no seguimos. Después discutimos. Bueno, Porque contaste el prólogo. ¿Cuántos contaste vos? Yo conté 25 autores. No. Error. Ni 41 ni 25. O sea que la verdad la tiene. Bueno, Está bien. Bueno, y la biblioteca, una biblioteca distinta, porque es una biblioteca donde se han asimilado. Se ha asimilado los archivos históricos, así que ahora es la biblioteca y archivos y el Fondo Documental Histórico Científico, ¿no? Con la biblioteca con 145.000 registros de la base de datos bibliográficas y es la biblioteca y archivo más importante psicoanalítico de habla hispana. Así que aquí estamos en este lugar presentando el libro de Humberto. Voy a hacer brevemente, un pequeño currículum de Humberto, médico psiquiatra y doctor de salud mental, egresado de la UBA, profesor adjunto de las cátedras de psiquiatría y doctorado de salud mental de la Facultad de Medicina de la UBA, director de la carrera, especialista en psiquiatría en el Hospital Borda. Trabaja desde hace 36 años en el mismo hospital. ¿Cómo pasa el Bueno, tiempo? que yo volví a 36, ahora son 38. Vamos con los números hoy. 38 años en el mismo hospital en el ámbito asistencial. Allí fue jefe de la unidad de internaciones a corto plazo y desarrolló un centro para pacientes border y bipolares. Asimismo, influyó en la creación del actual Servicio de Salud Mental en desórdenes del comportamiento alimentario del mismo hospital. Investigador y director de proyectos UBA-CIT de la UBA, profesor titular de Psicología de la Nutrición, carrera de doctorado de la Facultad de Medicina, la UBA, miembro de la Comisión de Humanidades, carrera de doctorado de la Facultad de Medicina, UBA, psicoanalista, miembro titular y didacta de APA, especialista en niños y adolescentes, evaluador de los proyectos de investigación de la IPA, donde es miembro del Comité de Salud. Es fundador y presidente honorario del capítulo de Psiquiatría Dinámica de APSA, Asociación Argentina de Psiquiatras, donde fue profesor del Instituto Superior de Posgrado, miembro internacional de American Psychiatric Association. Y tenemos como discutidora hoy, comentadora del libro. ¿Sí? ¿Cómo comenta? Vamos a crear. Bueno, está como comentadora del libro la doctora Claudia Bolstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Correcto. Y bueno, el otro comentador, Juan no pudo Juan venir. Cristóbal Tenconi no pudo venir. Así que bueno, le damos la palabra a Claudia. Bueno, muy bien. Ahora voy a hacer los números de vuelta. A ver si me equivoco. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Muchas gracias, Humberto, que además me empujó a, no digo a leerlo todo, porque imposible, pero por lo menos a mirarlo todo. Es un libro que Humberto Persano compiló y escribió artículos. Y yo conté, a ver si, ¿por qué me salió mal? 25 autores contando a Persano, más los dos presidentes, Kemberg y Eiserich, son 27, y Bernardi 28. ¿Qué me falta? Son 38, que el comité dijo, no importa. Algo falló. Bueno, igual, son 45 capítulos y... Pero son 45 capítulos, 38 autores y 4 periodistas. Bueno, después lo cuento de vuelta. Se ve que en alguna página me salió. Y acá tenemos varios autores presentes. Sí. Annie Barnett, Rafa Groisman, Inés Bardi, el de Ungaray, Andrés Esquivel, Guillermo Guillermo Brute,
Ah, qué bueno, entonces van a poder comentar ellos más en detalle sus artículos. El mundo de la salud mental en la práctica clínica es un manual. Doctor Julián Zapatero. Muy bien. Es, a mi gusto, un manual de consulta para estudiantes y profesionales. Está dedicado a la memoria del doctor Lisandro Cherkov. ¿Necesitas algo más de él? Dice así: quien se fue de este mundo tal vez a su hora, pero demasiado temprano. Me pareció hermosa la dedicatoria. Bueno, tiene dos prólogos de dos presidentes de la IPA, Otto Kemper y Claudio Eisidi, y un prefacio de Ricardo Bernardi. La introducción es de Humberto Persano, que nos ubica un poco en el valor de la perspectiva psicoanalítica en el mundo de la salud mental, tanto por la presencia de los presidentes, de Bernardo y del texto de introducción de Humberto. Es importante este posicionamiento porque, aunque no estén todos los capítulos por su temática en el campo de psicoanálisis, sí son todos psicoanálisis friendly, así como el psicoanálisis en este marco reafirma su lugar en el campo de la salud mental. También es importante en esta introducción el recorrido histórico, la introducción de Humberto, ¿no? El recorrido histórico de las instituciones de la salud mental en nuestro país, el recuerdo de Mauricio Goldenberg y el ya mítico Lanús, desintegrado por el golpe del 76. Luego también el rescate de la presencia del doctor Vicente Gali como director nacional de salud mental en la época de Alfonsín, y más recientemente el doctor Ricardo Soriano, de nuestra casa, a cargo de la salud mental de la provincia de Buenos Aires. Ciudad. ¿Yo qué dije? Ciudad. Es ciudad. Bueno. O sea, la capital. Sí. Okay. Cava. También de Lía Ricón en el Hospital Italiano, la importante trayectoria de Lía Ricón en el Hospital Italiano. Un poco desanima esta frase al final del recorrido que dice: todos proyectos discontinuados por los vínculos. En una frase que resume la mala situación de la salud mental en nuestro país. Algo que está verdaderamente candente en este momento y que quería decir que como presidenta de la APA me he dedicado especialmente desde el comienzo de mi gestión a interiorizarme y a posicionar la APA en los temas de salud mental. Desde la reestructuración del RACER con Humberto Persano hasta la participación de APA en foros consultivos respecto de la ley de salud mental, que no es fácil, digamos, poner la APA en esos lugares. Hubo una presentación muy exhaustiva, con mucho papel y mucho aval de políticos para que se presente la APA y se acepte la APA como órgano consultivo en el foro consultivo de salud mental, justamente, que representa Gustavo Finberg. Estuvimos muy presentes y en mucho contacto con APSA en foros interinstitucionales para discutir temas de la ley de salud mental. Hubo como 10 foros por todo el país, en algunos participé yo, en otros Humberto, estuviste en algunos me parece, bueno, muchos colegas de APA, Rafael. Es decir, que el trabajo con APSA y la coincidencia con los reclamos de los psiquiatras se ha vuelto una prioridad para la Asociación Psicoanalítica Argentina. Nosotros somos trabajadores de la salud mental, no hay una escisión entre psiquiatría, en realidad psiquiatría y psicoanálisis. Hay un déficit de psicoanálisis en los psiquiatras. Estamos trabajando para hacer un curso de psicoanálisis en la formación de los psiquiatras y apoyamos los reclamos de APSA, digamos, abiertamente respecto de la aplicación de los puntos de la ley de salud mental en lo que se refieren a la desmanicomialización. En este momento estamos fuertemente apoyando que no se cierren los hospitales de especialidad, tales como el Borda y otros, y que se
activen los recursos para que la salud mental tenga el presupuesto, los nombramientos y la situación que merece. Yo estuve en el Congreso de APSA, me quedé bastante impresionada por ver tantos jóvenes, bastante desamparados, psiquiatras que trabajan con mucha lucha, con mucho burnout, con mucho estrés, con poco apoyo. Y bueno, y quería decir un poco cuál es la situación en la que se posiciona la APA en este punto, ¿no? El libro es un libro de consulta, abarca una enorme variedad de temas en forma clara, moderna y sintética. Lo de sintética es muy importante, no es menor. Si uno tiene, por ejemplo, una duda, encuentra en estos textos como una especie de diccionario enciclopédico, la punta del ovillo, lo primero que debe saber para empezar a interiorizarse en el tema. Es muy informativo, es muy didáctico. Hay una coherencia en el modo de transmitir, a pesar de que son tantos los autores y tantos los temas, es evidente que había consignas muy claras respecto de la escritura. Podemos interiorizarnos en problemas legales, en especial en temas de la Ley de Salud Mental 26657, que hoy tiene en debate, el tema del cierre de los monovalentes, que aprendí en APSA que hay que decir de especialidad. Podemos saber sobre la teoría del apego, creo que eso lo escribiste vos, ¿no? El desvalimiento originario. Ustedes perdonen que ya no me acuerdo todos los autores que escribieron qué, pero seguramente por acá estará. No voy a mencionarlos a todos, porque si no sería muy largo. Son 45 artículos. La madurecencia. Yo lamento no haber leído este texto, aunque conocía las ideas del autor, antes de la semana pasada, de Montero. Porque la semana pasada hubo un boom con el tema de cuándo deja uno de sentirse joven, a raíz de una encuesta que se hizo, y justo estuve en las radios, en la televisión. Se te vio. Se me vio. Muy bien. Y en realidad en la encuesta era gracioso porque había un rango que iba de 45 a 60 años. En Paraguay se sienten jóvenes hasta los 60, nosotros hasta los 45. Y ese es el rango que dice Montero. Yo primero dije, pero qué raro. No puede ser. No puede ser. Sí, es así. Así que hay que leer ese texto entre otros, ¿no? Después las ventajas del envejecimiento, ese me encantó, no me acuerdo quién lo escribió. Ok. Me parece muy interesante saber cuáles son las ventajas del envejecimiento a esta altura. Sí, hay algunas. No, hay muchísimas, parece. Por ejemplo, una que voy a decir que me encantó porque a mí me pasa, todavía no llegué, pero ya me está pasando, en el cual se activa en la amígdala mucho más las imágenes positivas que las negativas. Me pareció divino eso. Y lo tomo. No, es muy instructivo. Por ejemplo, las mujeres tenemos más tolerancia a la vejez que los hombres. Eso también es comprobado, porque vivimos más. O sea que si vivimos más porque tenemos más tolerancia a la vejez. Los hombres deberían tolerar ser más viejos y que los queremos igual aunque sean viejos. Las cifras del envejecimiento en el mundo son impresionantes. Es la población que más va aumentando. En la APA pasa lo mismo. La que más aumenta. Decir que somos viejos jóvenes. Los textos especialmente de psicoanálisis que son útiles para un curso de psicoanálisis para psiquiatras, por lo cual estamos preparando y pienso como sacar los temas de allí, como por ejemplo, destacan la vigencia del psicoanálisis, la empatía, el estudio de los sueños como acceso al inconsciente, temas que han quedado un poco por fuera del interés del psicoanalista, tales como el temperamento, el carácter y la personalidad. Nosotros de eso no hablamos más, lo dejamos a otros, pero son temas muy importantes y muy interesantes. El tema del cuerpo, que creo que también escribís vos, Humberto, de la perspectiva psicosomática, muy interesante artículo. Justo no sé por qué me fijé en los tuyos. Es interesantísimo y moderno, muy moderno, el abordaje de la sexualidad. Ah, qué bueno, me encantó porque la verdad que la confusión reinante es impresionante. Necesitamos todos una revisión de nuestros posicionamientos respecto de la sexualidad porque vamos atrás de los acontecimientos. Y si los acontecimientos mucho más rápido que nuestra teoría. Entonces realmente
está clarísimamente expuesto, como un ABC, ¿no? Como un ABC que, desde el punto de vista actual de la consideración de las sexualidades y de los géneros actuales, rol de género, un montón de cosas que están muy buenos saber. También me gustó mucho, no hay ninguno de los que habló de esto, que son Juan y Lía Ricón, el tema de la vocación, que también nosotros lo hemos abandonado bastante, en este caso es la vocación médica, pero podría ser la vocación psicoanalítica, la vocación de curar, que lo tomó Lía Ricón y también su hijo, no sé si se pusieron de acuerdo, o hay una sintonía genética, Tenconi, ¿no? En un artículo muy lindo de Juan sobre la relación médico-paciente, quien agrega, por ejemplo, en ese artículo, ¿no?, un vocabulario, una terminología rarísima para nosotros. Por ejemplo, cosas que no usamos nunca, por ejemplo, la proxemia y la cronemia. Es decir, entre otros proximidad corporal y temporalidad. Y temporal, sí. Claro. Pero psicoanalistas esto no tocamos. La consulta en salud mental, donde se habla del sistema privado, público y de obra social, nos dice que 1/3 de los habitantes de la Argentina no tiene cobertura médica. Y recae mayormente sobre el sistema público, bastante vapuleado, digamos, y algunos el privado. Nosotros todavía tenemos un resto de lo que es la consulta privada, somos de los últimos privilegiados como profesionales en tener algo de consulta privada. El médico, ante el paciente moribundo, es otro tema bien tocado, y sobre cómo tiene uno que respetar la voluntad del paciente en cuanto a qué decir y qué no decir. Hay un apartado muy interesante de violencia que escribió Elda, maltrato infantil, maltrato de género, maltrato escolar, fuertes artículos intensos y con mucho sustento, digamos, de la experiencia y con leyes y con un montón de datos importantes y lugares en donde se trata esto, lugares de consulta. Bueno, estos creo que son 3, algunos en colaboración, por ejemplo con Cuitca uno, ¿no? ¿Con Mari Cuitca? Eugenia Blascoli. ¿Y hay uno con Mari Cuitca o está citado, que me llamó la atención? Está citada. Trabajamos con Mari, escribimos un libro sobre este tema. Claro, claro. Bueno, muy bueno todo el asunto de la bibliografía. Entrás en el artículo y después tenés toda una bibliografía muy interesante. Un panorama muy vasto, muy abarcativo de lo que el libro anuncia como problemas del mundo de la salud mental en la práctica clínica. Es un libro de consulta muy bien pensado y muy bien compilado. Felicitaciones y gracias por este aporte tan útil. Tenemos todos los autores. Sí, para participar. Yo voy a hacer una pequeña introducción de cómo surge esto y de nuestro lugar. A ver, este libro está conformado fundamentalmente por 3 grupos de autores. Un grupo de autores que son de esta casa, un grupo importante, creo que son 12, somos 12 en total de los autores de este libro de acá de AFA. El otro grupo importante es de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que hay varios colegas, Ani, por ejemplo, Julián, y Andrés. Bueno, hay un grupo de gente que viene del ámbito de lo que sería la universidad y el hospital, y esos 3 grupos son los 3 grupos de autores principales, de ahí surgen los temas. La idea de este libro es, bueno, ustedes saben que nosotros ocupamos un espacio en lo que sería transmisión de conocimiento, y históricamente muchos psicoanalistas han ocupado el rol de directores del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Lamentablemente eso no está ocurriendo hoy en día, y probablemente este sea
ojalá que no, pero tal vez el último libro con aportes psicoanalíticos en la Facultad de Medicina. No. Sí, esta es la realidad. ¿No podemos hacer nada? Bueno, habría que haber empezado Por a eso trabajar hace estamos muchos reunidos. años. Y bueno, Por este eso es estamos reunidos. el comienzo es el libro. Habría que haber empezado a trabajar hace muchos años atrás, se ha perdido mucho tiempo y no sé si el tiempo se recupera. Hay Pero las cosas que- políticas, la represión, eso atacó Mm. muchísimo la salud mental. No. Las políticas dictatoriales han hecho una devastación. Sí, no, fue un problema interno de los psicoanalistas de no haberse comprometido con la universidad y con los espacios públicos de trabajo. No, dicen, después discutimos. Pero después, Después discutimos. yo sé muy bien lo que pasaba en el 76, yo entré a un hospital público en la época de la represión, estaban prohibidas las reuniones de grupo, no nos podíamos juntar, no podíamos hacer en espacios de terapia grupal, no podíamos discutir y todo eso lo teníamos que estudiar afuera del hospital porque estaba prohibido hacerlo adentro. Así que conozco. Pero lo que pasó después fue que en los 90 hubo un gran interés en la práctica privada y eso no es ajeno a los psicoanalistas. Es decir, los psicoanalistas hasta los 70 estuvieron comprometidos en los espacios públicos, en los 90 no. Bueno, eso tiene una consecuencia. En el 2019 no hay más psicoanalistas en la Facultad de Medicina. Sí, en la de Psicología, que tenemos varios autores de capítulos, Inés Vargas es una autora de capítulos de este libro. Bueno, ese es un error que tenemos que asumir. Si no asumimos los errores y no vemos los problemas, difícilmente los podemos cambiar. Digo esto porque profesores de psiquiatría y salud mental en la Facultad de Medicina, los que quedamos somos todos más 60 y eso tiene un límite. Y a los 65 nos jubilamos. Y si no hay una renovación de gente antes de los 60, no va a ocurrir que haya profesores psicoanalistas en la Facultad de Medicina. No va a acontecer, porque no los hay. No hay 40. Entonces eso no va a ocurrir hasta que no haya una nueva camada de jóvenes de 30 que quieran involucrarse en eso, no va a acontecer. No es un problema nuevo, es un problema viejo. Yo lo dialogué esto con Claudio Eisele hace muchos años. Claudio, que es uno, tengo digamos, la suerte de que es uno de los que escribe el prólogo de este libro. Claudio fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Porto Alegre, así que conoce muy bien las temáticas de problemas en formación académica. El problema de los psicoanalistas a nivel mundial, no solamente en Porto Alegre, es que la currícula para ser profesor implica publicaciones e investigaciones en ámbitos reconocidos. Eso se explica en revistas de alto impacto, publicaciones en revistas que tengan referato, que estén indizadas, etc. Y lo que está pasando en el mundo es que la mayoría de los psicoanalistas no publican en ese tipo de revistas, sino que publican en revistas más bien internas, de sociedades internas que no tienen los estándares de calidad que tienen las revistas internacionales. Eso conspira contra la currícula y por lo tanto cuando hay un concurso va a ganar, por ejemplo, alguien que viene del mundo de la ciencia cognitiva. Los cognitivos saben muy bien cómo hacer currículum para concursar. ¿Por qué? Porque saben dónde publicar, en qué revistas tienen alto impacto, cuáles son las que tienen mayor incidencia en la carga curricular de un profesor. Así que lamento decir que el pronóstico no es que yo soy pesimista, el pronóstico es malo por malas políticas de los últimos 30 años. Tuvimos dos directores de salud mental, uno nacional y uno de la Ciudad de Buenos Aires, psicoanalistas de esta casa. Uno fue Vicente Gali, que fue director nacional de salud mental, y el otro fue Ricardo Soriano de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los tipos que más me ayudó a mí en el proyecto, en desarrollar el proyecto de cambio de dispositivo en el BORLA, en la época que Soriano era director de salud mental. Lamentablemente no lo supimos aprovechar. Acá en nuestra asociación no supimos aprovechar la presencia de Gali en la Dirección Nacional de Salud Mental, ni la de Ricardo Soriano en la Ciudad de Buenos Aires, ni la de Marcos Aguinis en Cultura en la época del proyecto. Hay gente que ya casi no
no está en la institución, casi ni aparece, no se lo ve. Pero son tipos que han trabajado mucho en el campo de la salud mental, han hecho cosas muy importantes. Y también la cito a Lía, porque Lía, a pesar de que todo su desarrollo fue en el hospital italiano, y Eni es una egresada residente del italiano, que pudo venir del grupo de Lía, ella ha hecho todo ese desarrollo en el ámbito privado. Hoy tenemos muy pocos espacios, los psicoanalistas en estos ámbitos, no hay. Entonces, la pregunta es, nosotros tenemos una misión cuando nos formamos en una profesión, que es la de transmitir a los más jóvenes conocimiento, esto es transmisión de conocimiento, especialmente dirigido, no a psiquiatras, eso está dirigido a alumnos de medicina. Es decir, que esto está dirigido a chicos de primer año y segundo año de la facultad. Pero la idea que yo tuve en su momento era que no podíamos hacer una especie de Leroux para los que son más viejos y saben de qué hablar, no el diccionario de Leroux, no hacer un Leroux de la salud mental para alumnos, sino hacer un libro que tenga más bien casi las características de un manual o de mini tratado para tratar los temas con un lenguaje serio. Por eso a la gente que, como que dije algo en la introducción, que para mí es muy importante, que es que los conozco de distintos ámbitos de mi carrera profesional, pero sobre todo sé que a los que convoqué son los que más saben sobre esos temas y además son buenas personas, que no es un tema menor. Cuando digo buenas personas, digo que no se puede trabajar con profesionales que por más que sepan mucho, son malas personas, porque eso es como contradictorio para mí, convocar a gente que sabe mucho pero que no es buena persona. Entonces, una de las cosas que sí quiero ponderar es que los que escriben acá son buenas personas, con buenas intenciones, y eso no es poco hoy en día. Es un tema importante. Hacer una selección de autores por la humanidad de esos autores no es un tema menor, es un tema de los que yo considero mayores. Es decir, a partir de ahí se puede hacer un proyecto y se pueden empezar a discutir algunos temas. En realidad estamos en un momento de crisis. La pregunta es cómo salimos de esto. Bueno, tal vez con obras, que es una manera. El psicoanálisis está en crisis a nivel mundial en la academia. Esto no es solamente un problema argentino, es un problema mundial. Por lo que les decía antes, lo contó Claudio de Seri, también lo sabe muy bien nuestro jefe, la mayoría de los servicios de psiquiatría y de las universidades americanas, el psicoanálisis no es la rama y la disciplina más importante en la academia. Así que bueno, para eso tenemos que saber que los jóvenes psicoanalistas, cuando son entrenados en institutos, deben también ser pensados como para que puedan hacer carrera académica. Si queremos que ocupen lugares importantes en los lugares de transmisión de conocimiento, si no, indefectiblemente vamos a estar afuera. Si no enseñamos eso en el instituto, los chicos no saben que tienen que hacer investigación. Digo, chicos, los candidatos acá no son chicos, son grandes, pero bueno, digo, chicos, para generalizar, pero en general, más chicos, deberían ser entrenados en investigación y publicaciones en lugares de referato, si no, no van a tener espacio en la academia. Bueno, Mónica, que asiente con la cabeza, sabe de lo que estoy hablando porque ella trabaja en los salas, así que lo que yo digo pasa también en las universidades privadas. Y pasamos por esa experiencia. Sí. Doctorado. Bueno, una cosa importante es, por ejemplo, acá tenemos a alguien joven que no está en APA, que es Joaquín, hijo de un psicoanalista y de una psicoanalista de APA. Yo tuve la oportunidad de dirigirle a él su tesis de maestría en la Universidad de La Matanza, y ahora de dirigir su tesis doctoral, y lo invité a que se presente en el RTP de este año, con un proyecto que venimos trabajando hace muchos años, el mecanismo de defensa, que es uno de los capítulos del libro. Y Joaquín ya aprendió rápidamente que por esa vía él va a transitar lo que es la academia. Él ya sabe, ya es magíster, está presentando su candidatura a doctor y ya hizo el training en investigación en la IPA. Así que este sería el perfil de jóvenes que deberíamos tener en las asociaciones psicoanalíticas,
si queremos que esos jóvenes ocupen algún lugar importante en los lugares de la academia. Roberto, otro autor del libro, ex investigador de CONICET, neuropatólogo, es uno de los que escribió capítulos sobre cerebro y mente y sobre sueños desde el punto de vista de neurofisiología. A mí particularmente me gusta trabajar con gente que venga de distintos campos disciplinares para poder discutir, porque la primera pregunta que me hago cuando trabajo en lugares de interdisciplina es que ninguno de nosotros tiene el conocimiento total y absoluto sobre un tema, y solamente ponerse a dialogar desde distintas miradas convergentes o divergentes sobre un tema es lo que nos va a enriquecer y nos va a permitir poder avanzar en el campo del conocimiento. Por eso el espíritu de este libro tiene una idea de una mirada interdisciplinar que implica eso. Cuando una disciplina llega al fin de su conocimiento, necesita de otra disciplina para poder dialogar en esa interfase donde no hay diálogo absoluto, no hay conocimiento absoluto, sino que el conocimiento surge de una discusión sobre un tema. A veces nosotros como psicoanalistas, esto es una crítica que hago hacia adentro de la institución, no APA, sino institución psicoanalítica a nivel mundial, es que queremos abordar todos los temas como si nosotros fuésemos los que podemos abordar todo, porque como Freud escribió sobre religión, escribió sobre arte, y sobre cultura, y sobre neurología, y sobre clínica, y sobre psicopatología, eso parecería que nos autoriza a nosotros a hacer todo eso. No, en la época de Freud era posible que un erudito, un culto, aborde distintos temas. Eso no nos autoriza a hacerlo hoy en día, porque ha avanzado tanto el conocimiento en distintas ramas que lo que nos hace es quedar mal, es decir, ponernos en un lugar de soberbia y de extremo conocimiento total que no es posible. Así que lo único creo que nos permitiría avanzar sería dialogar en esas fronteras del conocimiento, que es donde justamente se gesta el nuevo conocimiento, donde si no hay conocimiento hay que crearlo, y eso implica sentarse a discutir y a pensar sobre. Volviendo al tema de salud mental, hoy en día está hackeada la salud mental en Argentina porque hay una especie de discusión muy tonta. Por ejemplo, Andrés, que es un muchacho joven, que se formó conmigo, él escribió un capítulo sobre historia, y gente joven que estudia un poco historia de la historia de la salud mental en la Argentina se da cuenta que decir que la atención primaria en salud mental es el nuevo paradigma en salud mental es un poco de desconocimiento. Cuando uno habla de paradigma, cuando estamos discutiendo posturas y una nueva idea revoluciona la idea anterior, y a eso se lo llama cambio de paradigma. Cuando uno pasa de un nivel de atención a otro nivel de atención, como sería atención en nivel de rehabilitación, que es terciaria, atención primaria, que es en lo que sería en la comunidad, eso no es un cambio de paradigma, es un cambio de mirada en nivel de atención. Se ha instalado esto como cambio de paradigma y no es así, digamos, no se está afrontando realmente el problema. En todo caso se podrá discutir económicamente si conviene invertir en atención primaria o en rehabilitación, equiparar a los hospitales de especialidad a cárceles, porque eran lugares de encierro. Es un profundo desconocimiento de la historia argentina. Entonces, la Argentina fue pionera en lo que se llama Open Door, hospitales de puertas abiertas. En Argentina no hubo manicomio nunca, porque en 1898 se crean los primeros hospitales que no eran manicomios, eran hospitales de puertas abiertas. Eso es Cabré, que conoce un poco de la historia de la Argentina y repite algo como decir cerremos los manicomios, el cárcel, no tiene idea de lo que pasó en la Argentina. Es decir, bueno, es bastante lógico, porque como somos muchos hijos de inmigrantes, no conocemos la Argentina
que precedió a los que llegamos cuando esa Argentina existía. Entonces repetimos frases tal vez sin un profundo conocimiento, así que también de alguna manera esto implica debatir y discutir. Cuando dije lo de París, que salió ayer, porque bueno, los franceses tienen tal vez una de las tradiciones más fuertes en el campo de la salud mental, y ellos han decidido cómo abordar esta problemática seriamente. Otro de los que han trabajado muy bien en el campo de salud mental son los ingleses. Bueno, ahora me gustaría que varios de los que están acá, autores, introducirlos primero, decir qué escribió cada uno para que puedan contar un poco lo que escribieron. Así que, empezando por mi izquierda, Ani Barnett, psiquiatra y sexóloga, ex presidente del Italiano, del equipo de Liga, y como nació en el Chaco, estudió en la Universidad Nacional del Nordeste, así que viene de otra universidad nacional. Julián Zapatel, que es psiquiatra de APSA, pero además tiene un campo de interés muy particular que es la antropología psiquiátrica. No hay muchos en nuestro país que se dedican a esto. ¿A qué, perdón? Antropología psiquiátrica. Julián trabaja, por ejemplo, con poblaciones de senegaleses, es decir, gente que está excluida culturalmente de su marco cultural y tienen problemas psiquiátricos, y en realidad esos problemas psiquiátricos son problemas de transculturación, y estos son temas que tenemos que abordar. En el libro está tratado, está tratado en el libro lo que es problemas de transculturación y problemas que aquejan a la salud mental en el campo de la transculturación y lo que acontece en el vivir. Cuando a un sujeto lo cargan a un banco, le dan una bolsa con relojes y con carteras y le dicen Buenos Aires, destino final, y el tipo viene y pone una manta en la calle y empieza a convivir con la policía, con las autoridades regulatorias, y muchos quiebran y enloquecen en idiomas que desconocemos, como son idiomas tribales africanos. Así que lo que hace Julián es muy interesante, y hay un capítulo en el libro sobre eso. Rafa Groisman, que nos conocemos hace muchos años, de acá de APA. Después Rafa, yo había empezado por psiquiatría y psicoanálisis, y Rafa hizo un poco el camino inverso, estaba más metido en psicoanálisis y ahora está más metido en el campo de las neurociencias y de la psiquiatría, y estamos en un punto en común de convergencia de tema. Rafa escribió un tema que es muy importante, que es empatía, que es un tema central, muy caro al psicoanálisis, pero hoy las neurociencias tienen para decir bastante con respecto a las neuronas espejo acerca del problema de la empatía. Entonces él lo que hizo fue un diálogo entre psicoanálisis y neurociencia, cómo para un profesional del campo de la salud es importante la empatía, pero qué basamento esto tiene en el mundo de las neurociencias. Roberto Capuri, que Roberto, somos compañeros de hospital, nos conocimos tardíamente en la vida porque nos conocimos viejos, pero Roberto es un tipo muy inteligente, muy formado, investigador del CONICET desde hace muchos años, trabajó en neuropatología, psicocirugía, es un tipo que estuvo formado en Harvard, tiene varios proyectos de investigación muy serios, y a pesar de que ya se jubiló, seguimos trabajando juntos porque le interesa, por interés, porque le gusta, perché mi piace, como dicen en italiano. Seguimos trabajando juntos por interés. Tenemos varios proyectos ahí. Es un hombre que viene del mundo del lenguaje, fue profesor en fonoaudiología en la Universidad de Buenos Aires, así que viene del mundo del lenguaje aplicado a la fonoaudiología. Así que es un tipo muy, muy interesante para compartir la vida y los proyectos. Inés Bardi. Inés, bueno, yo tuve la suerte de dirigirle la tesis doctoral a Inés. Yo tuve la suerte de que me lo Inés hizo una tesis sobre regulación emocional, y su tema, ella trabaja con Clara Sheffman, que es otra de las autoras que no está acá presente, pero trabaja en primera infancia en la Facultad de Psicología, y bueno, tanto Clara como Inés han escrito los temas a los cuales son afines. Clara, primera infancia, primer año de vida, y Inés sobre regulación emocional, otro tema interesantísimo para estudiar.
y para investigar. Elda Irungaray, también compañera de varios lugares de la vida, hace muchos años nos conocemos, desde antes de APA, he hecho la escuela de Julio Granel juntos, en algún momento compartimos analistas, compartimos seminarios, bueno, nos conocemos hace mucho. Elda tiene una fuerte inserción en lo que es violencia familiar. Ella trabajó en Casa Cuna, en la unidad de violencia familiar. Entonces yo le pedí que escriba los capítulos de violencia porque me parece que es la persona que tenemos acá en APA más capacitada para abordar estos temas. Y un tema particular que era el de violencia escolar, lo escribió María Eugenia D'Arcoli, que trabaja en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, asesorando sobre violencia escolar. Así que la idea era tomar gente que estuviese trabajando en cada uno de sus campos. Con Andrés, que es un joven psiquiatra, nos recibió hace poquito de psiquiatra, nos conocemos del hospital, está muy interesado en investigar también, y yo le he dado hace unos años para que investiguemos algunas cosas que había en la cátedra sobre saber y Jacob, etcétera, y ha hecho muy interesante algunos estudios que hicimos de autopsias, bueno, probablemente las conocés. Eso es como una especie de pintura de qué personajes había en la Argentina a principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Es interesante porque la mayoría de los pacientes que están internados es bastante parecido a lo que estás viendo vos ahora, Julián, eran todos extranjeros. Claro. La mayoría eran españoles, italianos, franceses e ingleses. Los ingleses venían a construir los ferrocarriles y cuando enfermaban iban a parar, sin familia, iban a parar a los hospitales. Los italianos venían a trabajar la tierra y a trabajar en construcción y en fábricas, y cuando tenían alguna descompensación iban a parar a hospitales psiquiátricos que no eran manicomios, sino que eran lugares de alojamiento para gente que no tenía familia, porque su familia vivía en otro país, es lo mismo que pasaba con los senegaleses. Así que bueno, cuando agarramos esos libros empezamos a mirar las nacionalidades de esa gente. Más del 60% no eran argentinos, eran todos extranjeros. Bueno, estudios y cosas que nos interesan y miramos. Germán, bueno, a Germán lo conozco también de chiquito porque entró a formarse conmigo cuando era alumno de medicina, el último año de la carrera de medicina, y venimos juntos desde ahí, es decir, que era alumno del internado no rotatorio, después fue residente del hospital, bueno, trabajamos juntos, la verdad que acá en APA y tiene una tarea muy dura por delante. Bueno, es uno de los autores que escribió algo sobre uno de los temas específicos de psicoanálisis, aparato psíquico, que está dentro del libro. Y con Guillermo, que también nos conocemos hace varios años acá de APA. Bueno, vos fuiste supervisor de Claudia, Sí. la mujer, fue supervisor de Claudia hace muchos años. Sí. Bueno, con Guillermo hemos compartido junto con Rafa y con Ricardo Di, que no está acá, muchos cafés, acá a veces tenemos algunos diálogos acerca de cómo pensamos los temas. A Guillermo también lo invité a que escriba, bueno, cuáles eran los aportes del psicoanálisis al mundo del campo de la salud mental. Creo que no estoy olvidando de nadie, los autores. Así que ahora los invito a que digan Tenemos una lista de Pero bueno, me gustaría que en principio algunos de los autores digan algo de cómo se sintieron escribiendo el libro, qué les pareció, cómo quedó integrado y Le podemos ir a Guillermo. compilado. Sí, dale. Guillermo. Bueno, me tocó pedir. Sí. Yo, la verdad que te agradezco, pero muchísimo, el que me invitaste a participar de este proyecto. La propuesta me pareció fantástica, porque me parece que este libro está representando una nueva corriente dentro de la institución y también fuera de la institución, donde durante tantos años estamos nosotros planteando acá y debatiéndonos acerca del pluralismo y de convivir en términos de teorías pluralistas y poder articularlas. Y me parece que estamos en deuda con el tema del pluralismo.
me parece que empieza a aparecer ahora la posibilidad de poder articular esta propuesta tuya, donde, como vos planteas, vos sos de las, pienso yo, ¿no? Dentro del mundo del psicoanálisis están los optimistas del psicoanálisis, que no hacen tanto por el psicoanálisis, y están los pesimistas, como vos, que hacen bastante por el psicoanálisis, porque empezás con un tema, digamos, un planteo muy dramático de la cuestión, Sí. donde vemos de que hay... Tono menor. Como tono menor en la música que... Claro, Sí. tono Sí, mayor, esa es el cosa negro. Humberto es No tenemos salida, no tenemos salida, como muestra toda esta cosa. Y después vemos cómo dentro de la institución, articulándolo con colegas de otras instituciones y con tanta trayectoria como lo que vos pudiste articular, estamos trayendo y pudiendo insertar el psicoanálisis, que es lo que hemos dialogado tantas veces, y desde donde yo cada vez me estoy aproximando más, porque también me inicié en el psicoanálisis puro dentro de APA y dentro de una discursiva, diríamos, cerrada, sin salir hacia afuera y sin escuchar lo que también pueden, los vientos teóricos que podemos recibir. Y un poco trabajando con Rafael hace ya muchos años acá en APA, donde empezamos a estudiar, me llevaba ya muchos años en esto, psicoanálisis y psicofarmacología. Y ahí me parece que me empecé a interesar por las neurociencias y cada vez más pienso que los analistas tenemos una deuda, digamos, y que tenemos que empezar a pensarlo en estos términos. Por eso cuando vos, Claudia, hablabas recién acerca de cómo te asombraste en el Congreso de APSA, de empezar a dialogar con los psiquiatras, y yo te quería decir que me gustó mucho verte ahí. Yo empecé hace unos años a ir al Congreso de APSA y a dialogar, y me impactó salir del ombligo de la institución APA en la cual crecí y empezar a escuchar otras cosas y empezar a interesarme por otras cuestiones. Y que vos como presidenta de la institución, te vi participar en muchísimas mesas, en muchos espacios, incluso en el libro presentado en APSA también, donde me parece que ante tu pesimismo acerca de la dificultad que tenemos de los espacios que hemos perdido en las universidades y en el ámbito público, me parece que estamos ganando a partir de esta apertura que se empieza a dar y donde empezamos a tener una presencia con una discursiva más clara. Y también la podemos tener a partir de poder interiorizarnos de otras teorías que también enriquecen al análisis, como por ejemplo lo cognitivo-conductual. Nosotros venimos hablando, bueno, el psicoanálisis versus terapias cognitivas, pero no hemos dialogado, no hemos intercambiado, y me parece que estamos en deuda con él. Cuando vos me pediste me propusiste acerca de escribir sobre psicoanálisis y sobre la clínica psicoanalítica, yo me dio la posibilidad de poder dialogar internamente con algo que vengo pensando y que tiene que ver con esta experiencia mía a partir ya de hace algunos años en el trabajo de supervisión en el hospital, que para mí fue totalmente enriquecedora, porque lo que primero encontré es que los psiquiatras jóvenes que están haciendo la residencia, y me toca supervisar a ellos, no tienen noción de clínica, tienen una semiología muy rica, un conocimiento semiológico muy rico de la psiquiatría, pero no pueden seguir, no tienen herramientas. no tienen recursos. Por ejemplo, la posibilidad de poder trabajar con ellos el concepto de transferencia y contratransferencia, que Claro. son cuestiones básicas para nosotros y que las damos por sobreentendidas. No tienen noción de lo que tiene que ver con la posibilidad de entender el discurso del paciente, un sueño de un paciente. Y bueno, fue esto lo que yo intenté poder transmitir en lo que planteé, digamos, pensando en no solo aquellos que van a ser psiquiatras o que van a estar dentro de la salud mental, sino un estudiante de medicina que se pueda acercar a lo que es el psicoanálisis
y que no lo vean como algo difícil, inabordable, y que es para otros y no para ellos. Entonces, me parece que en ese sentido, el libro este me parece que debería tener mucho futuro, porque me parece que da la posibilidad de entender a la salud mental, como vos la pensás, desde distintos estratos. Así que bueno, para mí es muy gratificante y ojalá siga adelante esta propuesta y que APA siga también pudiendo tener esta apertura que, bueno, me parece que es incipiente, pero que da para mucho. Bueno, como autor, si puedo decir, Por brevemente. Sí. Como autor, pues, se complementa lo que acaba de decir Guillermo. En principio, bueno, para mí fue un honor participar del libro, te agradezco mucho. Digamos, con la explicación que diste hoy, tomo todavía más cabal dimensión de lo que significa la verdad, el esfuerzo de Humberto y poder sostener esto. El artículo, digamos, sobre empatía, la verdad que empatía es algo que yo empecé a aprender en mi formación como psiquiatra, escuchándolo a García Madraco hablando de la importancia de ponerse en el lugar del otro. Después acá en seminarios, en un seminario conjuntiano, me encontré con el concepto, hice un rastreo en la obra de Freud y después, digamos, como comentaba Humberto, el interés por la neurociencia, bueno, aparecen otros contenidos. Yo intenté en el capítulo poner, digamos, dar información para el estudiante y también hay algunas cosas un poco más como eruditas para el especialista, me pareció que podía ser interesante en el continuo formativo y en la secuencia del libro viene de la parte de la neurociencia hacia la psicoterapia donde se integran después aspectos históricos muy importantes. Glenn Gabbard, un psiquiatra psicoanalista, que hace un libro más o menos parecido a este hace unos años, en una de las ediciones dice que los residentes actuales, digamos, saben todo sobre los neurotransmisores, pero no saben cómo hablar con el paciente. Claro. Que me parece que tiene algo que ver con lo que decía Guillermo recién. Nada más, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Ana, directora del instituto, a lo mejor quiere... Bueno, ante todo, felicitar siempre una producción así, merece felicitarla. No conozco el libro, pero con todo lo que dijo Claudia, ya me muero de ganas de verlo, de leerlo, de hojearlo. Y bueno, a mí me interesó mucho esto que vos planteaste, porque justamente creo, como dijo Guillermo, no me gusta digamos, un pensamiento pesimista, pero que está basado en la realidad. Y creo que entonces hacerse cargo de eso es muy importante. Mi experiencia fue justamente muy gratificante, porque apenas recibida de médica, yo entré en el Hospital Ramos Mejía y después de hacer 2 años de dermatología, justamente pasé al servicio de psicopatología con Blanca Montevecchio, que era psiquiatra y psicoanalista. Y ahí estuve 10 años hasta que entré en APA. Y una vez que entré en APA, es como que la psiquiatría quedó de lado. Me dediqué a full al psicoanálisis. Y este es mi 13º año trabajando en el instituto y es la segunda vez que soy directora del instituto, o sea que mi contacto con los candidatos ha sido permanente y además de dar siempre 30 años dictando o más, dictando seminarios. Lo que vos dijiste, esto lo digo porque lo que vos dijiste me parece muy importante respecto a la formación de los candidatos que justamente vienen a formarse como psicoanalistas. Y sin embargo, bueno, en muchos de mis seminarios, varios candidatos trabajaban como psiquiatras y se formaban como psiquiatras en distintos hospitales. Creo que es muy importante lo que vos mencionaste respecto a la investigación, el desconocimiento y la falta de interés que uno percibe en el ambiente, digamos. Pero en eso, bueno, yo soy optimista porque pienso que, bueno, Germán y Racker nos dan la oportunidad en APA a que justamente se puedan hacer investigaciones, pero en serio, digamos, no para llenar papeles, sino para obtener resultados. Y creo que eso es un proyecto a futuro muy importante. Sí reconozco, y lo que vos dijiste, es muy lamentable la no participación y la no inclusión en los servicios públicos, en lo que sería la facultad, pero ahí a mí se me plantea una cuestión y me gustaría conocer tu opinión.
porque es como que hubiera una divergencia en lo que es la universidad de la UBA y lo que son las universidades privadas. Acá justamente, bueno, por este contrato, pacto o no sé, que se hizo con USAL, justamente, bueno, muchos colegas nuestros hacen el doctorado y hacen también la formación para ser magíster. Pero ahí yo pregunto, ¿qué es lo que pasa justamente con la UBA? ¿Y por qué esa divergencia y ese quedarse abroquelados en las universidades privadas? Y bueno, quizás estoy poco familiarizada con el tema, por eso en realidad me gustaría conocer tu opinión respecto a esta divergencia que me parece muy importante. Bueno, ¿le podemos dar a otra autora? Sí. Tenga la palabra, Ani. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que te has tomado el trabajo que de leer el libro, porque lo has repasado todo, ¿viste? No dejando nada. Así que bueno, te agradezco. Bueno, por supuesto, Humberto, muchas gracias por la participación y por estar acá también, que hemos presentado en ámbitos tan disímiles, ¿no? En el Borda, en AMSA y acá, así que todos estos nuevos escenarios tienen mucho enriquecimiento el tema. Sí, como vos decías, el tema de la sexualidad es algo nuevo, es la primera vez que se incorpora a un libro, un capítulo para estudiantes de medicina. Si bien desde el psicoanálisis siempre sabíamos que se hablaba mucho de sexualidad, en estos términos para estudiantes es otra cosa, y lo que decía que uno, lo que hice fue tratar de ver desde la perspectiva actual, y cuando digo la perspectiva actual quizás hoy ya es viejo de lo que escribí el mes pasado, ¿no? Porque van cambiando muchísimo todas las conceptualizaciones en sexualidad. Lo que hice ahí es dividir en las 4 categorías, como bueno, para empezar a entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando, y para qué es transexual, me dicen qué es homosexual, qué es travesti, y bueno, ahí entonces hice una distinción entre lo que es identidad de género, biología, identidad biológica, la cuestión de orientación sexual, rol de género, o sea, hay un montón de cuestiones. Sí, sí, para que se entienda un dibujito, tal cual, y lo que decía y lo que ayer fue patológico, ella se sacó del DSM, que nos guste o no, ya es nuestro manual, hoy lo tenemos que adquirir a ese. Entonces lo que era homosexualidad ya dejó de ser patológico, lo que era transexualidad ya no es patológico, entonces todos los días va cambiando. Es un shock para nosotros. Sí, 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 no, permanentemente tenemos Lo que que tratamos cuestionar. como patología no lo podemos tratar. Claro, es como que patología. si alguien en algún momento nos venía una señorita y nos decía, no, yo soy Jorge, decía, es psicótico, y yo por eso no, está conceptualizado bien. Entonces es un cambio que permanentemente nos obliga a repensar. Es de las cosas que más nos afectan. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. Bueno, y respecto a lo que decía del diálogo entre, que vos dijiste pluralidad y nosotros decimos integración de psicoterapia, yo estoy en APSA en el capítulo de cognitivismo y cognitismo en psiquiatría, pero vengo del capítulo de psicoterapia, donde seguimos trabajando. Justamente anoche nos reunimos y estábamos discutiendo con terapeutas de distintas líneas teóricas, y que justamente se trabaja mucho en la integración, porque de alguna manera estas peleas entre escuelas, como decías, uno lo que se ve en las investigaciones es que la especificidad de la línea teórica, ¿saben cuánto aporta? ¿Cuánto aporta? Nada. 1%. O sea, nos matamos por cosas que después en la práctica los factores inespecíficos son los más importantes. Pero esto no quiere decir que hagamos cualquier cosa o no estudiemos, sino que hay cosas que por ahí lo que vos decías, lo llamamos de distinta manera, pero de alguna manera son lo mismo. Entonces esta pelea que se da sobre todo los que recién empiezan a trabajar para escribir fuertemente a algo, ¿no? Identidad. Exactamente, pero que se demuestra que a lo largo terminamos haciendo casi las mismas cosas. Los common factors de banco. Los common factors son los más importantes, lo que se trata de ver y de poder de sacar, digamos, lo limpio para poder. Pero lo que está demostrado es eso, que tenemos más coincidencia por ahí en terapeutas que estamos en la misma edad, que yo por ejemplo puedo tener más acuerdo con un psicoanalista que con un terapeuta cognitivo que recién empieza, porque de alguna manera, como digo, bueno, hay ciertas cuestiones que son comunes y es lo que más pesa en las psicoterapias, ¿no? Y acá lo que por ahí veían también es que la terapia cognitiva va a ser más prestigio, podemos decir así,
y se invierte más, porque viene del modelo médico, Claro. que tiene una cuestión muy sintomática y entonces es muy fácil medir. Porque las investigaciones tienen que ver con eso, bueno, cuántos síntomas. Pero sabemos que hay otros elementos más inespecíficos que hacen al bienestar, que no son muy mencionables a veces y que también importan. Y como decíamos, bueno, por ahí lo que se ve es que uno puede hacer un cambio conductual y que eso favorece un insight y que un insight favorece cambios conductuales. Pero así viendo, hay cuestiones que es traducir lo que en psicoanálisis se llama tal cosa, en terapia cognitiva conductual se llama de esa manera y de alguna manera está muy integrado más allá de lo que nosotros pensemos. Se trata de enriquecer los aportes que son específicos, comunes, y que esto es lo que hace a la... Yo creo que nos debemos a la posibilidad de intercambiar y discutir acerca de la clínica, cómo lo percibe uno y cómo lo entiende otro, ¿no? Sí, Me parece Eso que- por eso le pide un encuentro entre Les cuento que tenemos 20 minutos. Bueno, así que que lo estamos sí. yendo. Sí, Alicia, ¿nos quiere decir alguna palabrita? No, yo quería aportar en esta misma línea. Mi experiencia, también yo desde que comencé sin darme cuenta trabajando en hospitales. Primero en el Instituto Nacional de Odontología Infantil, donde llevaba el psicoanálisis y donde seguía una línea de Saimovic y de Osque, que fueron casi los que me dieron un modelo. A partir de ahí siempre trabajé con grupos médicos, no psicoanalistas. Entonces yo cuando trabajo en el deporte, está el traumatólogo, el kinesiólogo, el profesor de educación física y yo, porque no hay otro. El psicoanalista. Y siempre, cuando voy a la Sociedad Argentina de la Voz están los laringólogos, los fonoaudiólogos, los profesores de canto y yo. Encontré una buena manera de relacionarme con la medicina y mostrar los beneficios del psicoanálisis, lo cual generó en nuestra apertura, y en la apertura de la institución de la Sociedad Argentina de la Voz, porque yo soy cantante y entonces pude ser vicepresidenta para ligar la interdisciplina que vos decís, y participamos en una campaña que se llama la campaña del Día Mundial de la Voz, que detrás de la campaña, de la detección temprana, en la campaña está la detección temprana del cáncer laringio. Y hace muchos años, 12 años, que está el laringólogo, el fonoaudiólogo y la entrevista psicoanalítica. Y ya nadie la concibe de otra manera en estos lugares que estamos trabajando. A tal punto de que hace 2 años generamos una discusión, un encuentro, ateneos clínicos interhospitalarios, donde vienen distintos equipos de fonoaudiología, de laringología, de distintos hospitales y nosotros. Y entonces se genera siempre una discusión, dice, ¿cómo es y la mirada desde el psicoanálisis qué diría? ¿Y el psicoanalista qué opinaría? ¿Y cómo lo podríamos pensar en que si incluimos la emoción? Y ya todos miramos el paciente con la mirada incluida. Entonces, es cierto, es difícil, yo hace 20 años que trabajo en esto y estoy sola. Siempre digo, ¿y yo por qué? Recién ahora pude generar un pequeño grupo porque la gente, como vos decís, está más preocupada a veces por la actividad privada, yo me he dedicado mucho más a difundir, he ido a congresos, he formado equipos interdisciplinarios porque no existe otra manera de trabajar para mí, desde el psicoanálisis en la medicina. Y entonces me pareció maravilloso este libro, me pareció muy interesante que tenga distintos aportes, que vuelva el psicoanálisis a cómo comenzó, a estar nuevamente presente en las instituciones, aunque sea pequeñito, pero ya nuestra mirada nos llaman, ya nos preguntan en la televisión, en la radio, en los diarios, les interesa lo que decimos. ¿Por qué? Porque traemos soluciones, porque podemos pensar en las cosas que están sucediendo, cosas que en otras disciplinas se quedan cortos. Yo he hecho mesas interdisciplinarias o mesas de debate con otras terapias y era difícil mantener el interés. Así que te agradezco muchísimo y agradezco a los autores que han trabajado y que le han dedicado y que le han devuelto el valor que tiene el trabajar en forma interdisciplinaria seriamente y con conocimiento clínico. Muy bien. ¿Ana? Después de haberte escuchado, vos sos cantante y además fotógrafa, porque la multidisciplina está presente desde todos los ámbitos. En realidad yo no voy a comentar nada de
de mi propia trayectoria hospitalaria y en todo esto, porque no soy autora del libro, me parece que no corresponde. Lo que sí quiero es comentar la cuestión del libro en sí mismo y de Humberto Persano. Yo lo conozco a Humberto desde muy chiquitito. Fue mi primera supervisora antes de que yo entré acá, así que desde el año 83. De tal modo que hoy, viendo el libro y escuchándolo, me sentía, ¿qué les puedo decir? Juanita Yemame, que es el conductor. Porque realmente me parece que ha hecho una trayectoria muy importante, muy combativa, muy difícil. No es fácil todo lo que él fue haciendo a través de las distintas oportunidades que tuvo, las luchas en el hospital, todos los temas que él fue abarcando. Me parece que este libro, la verdad que es un referente muy importante, y creo que, si bien acá se habló de miradas pesimistas y optimistas, y que yo cuánto, no nos podemos tampoco quedar en eso. En realidad, nunca los hospitales o las universidades le dieron la gran bienvenida al psicoanálisis y siempre hubo que pelearlo. Tuvimos un pequeño periodo cuando los portones de la Facultad de Medicina se abrieron para los psicoanalistas después de la caída de Perón, y ahí algunos psicoanalistas lograron entrar a los hospitales, pero fue un tiempo cortado. Y hoy en día lo tenemos que seguir. Mejor, peor, lo que dijo Claudia es muy importante. Ella está luchando desde que asumió con todas estas cuestiones y con el diálogo con los psiquiatras y todo lo demás. Así que bueno, lo único que quería era como, bueno, felicitarlos mucho. Doctor Hagelin. Bueno, quería felicitarte porque me parece que el libro pone el acento, punto candente para el psicoanálisis actual y plantea los problemas que vamos a tener que enfrentar de acá en más en el mundo en general. Quería traer a colación las palabras de Grunbaum, el famoso epistemólogo norteamericano que fue uno de los que ayudó a demoler la situación del psicoanálisis en Estados Unidos, y paradojalmente él nunca fue enemigo del psicoanálisis, sino que él ponía el acento en que no quería aceptar más como pruebas del psicoanálisis cantidades astronómicas de casos clínicos que presentaba el psicoanálisis sin ninguna base empírica. Entonces él lo que reclamaba en el psicoanálisis, trabajo empírico, tratar de relacionar la teoría psicoanalítica o la bruja del psicoanálisis, la metapsicología, con alguna base empírica o una base anatómica, fisiológica, que es lo que los analistas rechazaron de base, y todo diálogo durante, yo te diría, por lo menos 50 años. En este momento las cosas empiezan a cambiar porque la reentrada del psicoanálisis se hace a través de las neurociencias. Y Watt, el famoso neuropsicoanalista de Londres, dice que ha habido dos etapas en el psicoanálisis. Una que fue hasta el 95, que Freud era un neuropatólogo, trabajaba con ese título y también con esa orientación. Y el idiolecto que utilizaba, es decir, la terminología que utilizaba, era exactamente la misma de las neurociencias. Y en ese momento no había ningún rechazo por el psicoanálisis. El psicoanálisis empezó a ser rechazado en 1900 y durante 3 décadas eran enemigos, eran antagonistas en las discusiones epistemológicas. Y de ahí en adelante, de la 4ª década del siglo, empezó a reintroducirse una especie de tímido acercamiento entre neurocientíficos y el psicoanálisis, y a utilizar otra vez la misma terminología que se había utilizado hasta el 900. Eso, según los psicoanalistas de Londres, representa un reencuentro y una reubicación del psicoanálisis en la misma terminología.
La dificultad del diálogo a mí me parece que es epistemológica. Si utilizamos terminologías que son antagónicas, incompatibles, es imposible establecer diálogos sin establecer por lo menos las hipótesis copulativas, como dice Popper. Y ese esfuerzo tenemos que empezar a hacerlo, que se entienda lo que decimos en otras dimensiones. Por eso lo que decía la colega cuyo nombre no atendí, es decir, que ella ha logrado introducir una manera de hablar con otra gente que le entiende, y entonces llaman y piden por la situación la colaboración de psicoanalistas. Entonces a mí me parece que el esfuerzo es volver a poder utilizar un lenguaje que nos entiendan los demás y no encerrarnos en una bruja que nos ha traído graves problemas epistemológicos. A mí me parece que este libro la esencia que plantea es eso, el desencuentro del psicoanálisis con su lenguaje particular, que no ha sido comprendido ni aceptado por el mundo científico en general. Y esto a mí me parece que plantea un recomienzo, una nueva manera de empezar a hablar los psicoanalistas. Bueno, gracias, doctor. Tengo que contar algo, porque me parece que viene a cuento de esto, de mi experiencia. Yo acabo de venir a Estados Unidos, estuve un tiempo allá por problemas, y cuando llegué allá empecé a trabajar como profesora de psiquiatría. Y yo lo que dije cuando me tomaron era, miren, yo de lo que sé, yo lo único que sé, yo soy psicoanalista, yo sé Freud. Y el rector de la universidad me dijo, ¡ay, qué bueno! Porque acá no se sabe nada de eso. Dije, oh, allá voy. Y empecé a dar clases en psiquiatría, como profesora, en medicina, como profesora de psiquiatría, después pasé a supervisar los residentes, ya me metí en el servicio de psiquiatría, bueno, fue muy... y la gran cosa nueva que yo llevé, primero que el DSM-4, el DSM-5 me parecen horrores totales, y los residentes lo aprendían y yo les decía, esto no sirve, estos son síntomas. Y cuando, no alejada de la medicina, porque yo creo que la medicina clínica, yo vengo de la pediatría, entonces, con San Antonio, entonces, la verdadera medicina no es la que corta el síntoma, es la que entiende la etiología. Y la psiquiatría que se estaba enseñando allí, y que muchas veces escucho, digamos, sé que se enseña otra, es el ¿qué tiene? ¿Está deprimido? Esto, lo otro. Bueno, juntemos una cantidad de cosas y vamos a atacar cada una de esas cosas. Cuando los residentes empezaron a entender que había una etiología diversa, que no sabíamos, no yo puedo decir había una bacteria, pero había algo dentro del funcionamiento del aparato psíquico, y ese aparato psíquico se pudo conceptualizar, ¿verdad? El Sinón Nevero de Ventrovato, ¿no? Yo te lo explico así, si encontrás una mejor, me lo contás. Y empezábamos a supervisar, y venían los cognitivos y me decían los residentes, ¿puedo supervisar con usted? Porque mire, esta nena le tiene fobia a la lluvia, y la nena decía, yo sé que la lluvia es buena, yo sé que hace crecer la verdura, yo sé, pero doctora, cuando llueve yo me asusto. Y entonces venía la residente y me decía, mira, ¿podemos ver esto? Y cuando terminábamos hablando de que lo tenía miedo a las cacas y a los ruidos de las cacas, y que la nena mejoraba, eso fue haciendo, bueno, yo armé ahí un grupo psicoanalítico, pero claro, cuando fui, que dependía de la New York Society. Ya termino con esto. Cuando fui les dije, miren, lo que armé, cantidad de chicos jóvenes y qué sé yo, me dijeron, ah, bueno, pero tenés que pagar para que mandemos supervisión. Esto es ad honorem, yo no cobro por esto. Entonces, ¿en qué medida, digo, más allá de la cuestión académica, hay una cuestión burocrática que no ayuda? Bueno, quería felicitarte, Humberto. Nos conocemos desde hace muchos años y nos hemos visto crecer, y sos un gran constructor, ¿sí? Y te agradezco la posibilidad de poder transmitir estas ideas
a gente que se está formando, ¿no? Que me parece importante que conozcan, al menos en lo mío, la temática del maltrato infantil, la importancia de una detección temprana, ¿no? Y yo me formé con Marie Cuica cuando junto con Diana Goldberg ellos crearon, ambas psicoanalistas, la unidad de violencia en Casa Cuna. Hace más de 30 años y ellas convocan a un grupo de gente, de la Goldberg, de la psicoanalista María también, ¿no es? Y convocan a un grupo de gente que estábamos interesados en psicoanálisis y implica esto el gran desafío de trabajar desde el psicoanálisis en temas que implicaban el reconocimiento de situaciones tan diferentes como un niño en riesgo y tener que tomar medidas inmediatas y evaluar familias y los padres no y sacar al chico de la casa. Entonces implicó un gran desafío para un psicoanalista tener que implementar medidas que no eran, o acciones que no eran propias de un consultorio psicoanalítico, ¿sí? Y eso llevó realmente a abrir, porque implicó empezar a trabajar con la justicia y explicar de pronto por qué un papá y una mamá no podían hacerse cargo del cuidado del niño y romper esquemas familiares y conceptualizaciones de lo que es la familia. Y eso fue un gran trabajo y sigue siendo un gran trabajo. Y a mí me preocupa también un poco lo que estás diciendo vos respecto a al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque si bien la temática de la violencia necesitó la intervención de la justicia y la creación de leyes, esa creación de leyes que obliga a profesionales a hacer una intervención judicial, ha hecho que de pronto ahora todo se resuelva rápidamente con intervenciones judiciales. Sí. ¿Sí? Y eso quita la posibilidad de un pensamiento más profundo y eso es una preocupación. ¿Sí? Y los que estamos, yo doy clase en la UBA también en estos temas y tratamos de explicar que con una intervención solamente legal no se resuelve y que la importancia de un pensamiento más profundo de la familia aporta muchísimo más. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, pero yo quería decir que independientemente de lo optimismo o pesimismo, acá hay un espíritu. Y tomando los archivos, ese era el espíritu era la forma de ser de los pioneros, ¿no? Ellos tenían espíritu, ambiciones, entusiasmo, no importa desde el punto de partida, pero eso es lo que se ve, enmascara como un espíritu, ¿no? De cambio. Así que, bueno, si querés decir algo para cerrar. A ver, Claudia. También pienso que me gustó mucho lo que dijo Guillermo respecto de que Humberto es pesimista, pero hace cosas como optimista. Sí, claro. Es un espíritu, eso es lo que vale. Hace una cantidad de cosas que ahora, digamos, es útil este pesimismo que vos tenés. Claro que sí. Eso es operativo. Más allá de que uno escucha, recibe una bomba y dice, uy, pero acá tenemos este libro y podríamos ir por otro. No decir va a ser el último, es el primero. Es el primero de una serie de libros en donde se van a producir aportes, digamos, que cada vez, yo creo que estamos dando una vuelta. Disentía con vos en esto de que la represión fue mucho peor de lo que todos creemos, ¿no? Así es. Nos llevó una generación entera a recuperarnos. Han pasado más de 40 años, recién ahora estamos volviendo a ser grupos, volviendo a los servicios, volviendo a meternos. En la APA hay 80 personas que trabajan en hospitales. Hicimos un censo, los psicoanalistas más o menos 80, y hay más de 50 profesores universitarios. O sea que hay presencia de los psicoanalistas, falta esa presencia de la institución que yo me estoy encargando, digamos, de poner en los lugares para que no estén solos los psicoanalistas, para que sientan que allí donde está cada psicoanalista, psiquiatra en un lugar, hay una institución de atrás que les agradece, los promueve, los apoya y los estimula, digamos, porque es una pata de su pertenencia, ¿no? Y tiene sentido que perdure el psicoanálisis. Es decir, la actividad que yo tuve en APSE a mí me encantó tenerla. La verdad que me gustó mucho estar con psiquiatras jóvenes, ver la enorme necesidad que esos psiquiatras tienen de formación, el pedido de ayuda, no nos dejen solos, dennos herramientas, tanto que estamos pensando para el curso de médico psiquiatra un seminario de psicoanálisis, de herramientas útiles del psicoanálisis para el psiquiatra.
porque yo creo que es mejor dar algo con el asunto de que si no haces una formación completa no sos... No queremos psicoanalistas, queremos psiquiatras que tengan herramientas útiles para la psicoterapia. Y ahí es donde creo que se muestra también el espíritu de la importancia del psicoanálisis, que como yo les decía a los psiquiatras jóvenes que les dije, ¿y ustedes qué harían? ¿Cómo trabajarían si no tuvieran el concepto de inconsciente? Es decir, sería una pérdida tremenda, que seríamos máquinas, digamos, que actuamos con conductas sin explicación, sin significado, sin sentido. El psicoanálisis no va a desaparecer, pero sí tenemos que ocuparnos los psicoanalistas de volver ese espíritu, aunque seamos negativistas o positivistas, de acción que, bueno, caracterizó toda la saga del movimiento psicoanalítico argentino, ¿no? Así que yo personalmente no me importa que sea pesimista. No me importa. Yo le voy a decir algo, a ver, te agradezco ese pesimismo. no, a ver, no sé por qué nos metimos en este mundo del pesimismo. Yo no me quise meter en ese mundo. No te lo creemos. Lo que digo es que soy pesimista cuando dije soy pesimista con respecto a los próximos profesores de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, porque hago un análisis realístico de los candidatos posibles, y eso no es pesimismo, eso es realidad. Ahora, si nos vamos a poner en el rol de pesimista, optimista, y me ponen a mí en el rol de pesimista, bueno, ok, muchachos, van a sacar ustedes de haberme puesto en ese lugar a mí, porque yo no me puse eso. Lo único que digo es que soy pesimista con respecto a algunas áreas que hemos tenido y no tenemos. Esa es una realidad. Que le gusta escucharlo bien y que no le gusta escuchar, problema de cada uno. Yo digo, esta es nuestra realidad. Lo que sí soy es que, como me gusta hacer análisis de realidades para ver cómo se pueden transformar, porque eso es una de las cosas que me enseñó a mí el psicoanálisis, que cuando uno tiene una realidad adversa la puede cambiar cuando la entiende, la reconoce, sabe dónde viene, por qué se perpetúa, y a partir de ahí puede hacer un cambio. Eso lo puedo llevar a las instituciones, lo he llevado, entiendo, como decía Ana, me ha costado la vida esto, me ha llevado mucho esfuerzo. Soy un tipo no querido en muchos ámbitos, dentro de esta casa, fuera de esta casa. No tengo problemas en asumir ese tipo de cosas, no me genera, tampoco quiero ser querido por todos, no me interesa, no es un objetivo de mi vida que todo el mundo me quiera, no me interesa eso. Con que me quieran los que yo quiero que me quieran me alcanza en paz. No quiero que me quiera todo el mundo, no me interesa eso. Sí me interesa aportar algunas cosas desde mi campo, y creo que esto es un aporte parece ser a estudiantes de medicina, pero yo sé que no es exclusivamente para estudiantes de medicina, porque de hecho a mí te invito a que el claustro de candidato lea el capítulo sobre el mecanismo de defensa y después decime cuántos mecanismos de defensa conocen, porque yo cuando estuve en RACA hice un censo y los psicoanalistas que inventamos los mecanismos de defensa no los conocemos. Así es. Para decir, y eso está escrito para alumnos de medicina, que saben hoy, cuando un alumno de medicina termina nuestra cursada a fin de año, sabe más de mecanismo de defensa que muchos candidatos de acá. Y eso es lamentable, no es pesimista, es lamentable, nada más que lamentable. ¿Por qué? Porque alguien dice, yo no creo en los mecanismos de defensa. Porque mi marco teórico no acepta los mecanismos. Bueno, está bien, ¿qué querés que te diga? Inventamos algo que después decimos que no existe. Todo muy bien, pero lo que digo, esta es una realidad. Te guste o no te guste esa realidad, esa es la realidad que tenemos. Yo voy a contestar algo con respecto a las universidades públicas y privadas. En realidad, en el año 98, vino Kemper acá cuando se candidateaba para ser presidente de la IFA y dijo que era muy importante que el psicoanálisis estuviese en las universidades. Pero él lo dijo como concepto macro, global. Nosotros acá lo entendimos de una manera muy particular. Hubo una especie de éxodo masivo de psicoanalistas de APA a hacer maestrías y doctorados en universidades privadas. Eso se lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque muchos colegas, yo hice mi doctorado, empecé en el año 92 a hacer mi doctorado. Cuando acá yo decía que estaba haciendo un doctorado en salud mental, me miraban diciendo, ¿qué tiene que ver con el psicoanálisis? Después
En los 90, no en los 90, en los 2000, masivamente muchos psicoanalistas de APA fueron a hacer doctorados y maestrías. Y cursos de psicofarmacología, y maestrías en psicofarmacología. Fue masivo. Cientos de colegas fueron ahí. Entonces, hoy tenemos 80 profesores, Emma es una de ellas, por ejemplo, que están en las universidades privadas, producto de ese éxodo de psicoanalistas a las universidades privadas, pero por una necesidad interna de los psicoanalistas. No se entendió el concepto básico, que era que si no estábamos en las universidades, el psicoanálisis desaparecía de las universidades. Entonces, hay una o dos universidades que se han beneficiado de ese éxodo masivo, una de la USAL. Es claramente un beneficio para la USAL y para APA. Pero el concepto global no se entendió, que es que se estaba perdiendo el espacio en las universidades. Sigamos trabajando, vamos por el otro, digamos, vamos por el próximo número 2, el mundo de salud mental y la empatía clínica. Bueno. Gracias, Alberto. Bueno.